Finalmente llegó la primavera. Betty quería creer que con la primavera llegarían también los cambios. Incluso sentía como estos flotaban en el aire. La mujer respiró profundamente el aire fresco. ¡Qué ganas de vivir!, susurró mientras se dirigía a la parada. A pesar de la dura realidad, quería creer que todavía era posible cambiar algo. Durante casi 2 años su vida había sido como un volcán, periódicamente entraba en erupción, causando sufrimiento y dolor. Betty se había preguntado muchas veces por qué hombres y mujeres vivían en relaciones así, pero no encontraba respuesta. Todos fingían que era normal, que así debía ser. Y, desde fuera, realmente parecía que Betty debería estar agradecida por su esposo. No bebía, no fumaba, y tenían 2 hijos. Pero la mujer siempre sentía una tensión interna en su presencia. No, Marcus no la golpeaba, pero su carácter era muy difícil. La aplastaba con su silencio. ¿Cuántas veces Betty no pudo contener sus emociones? Pero habría preferido que él le gritara en respuesta, incluso que la insultara con palabras hirientes. Al menos así sabría que estaba vivo. Sin embargo, después de esos monólogos, Marcus simplemente se iba. Nunca proponía hablar sobre los problemas, no le interesaba que Betty se estuviera consumiendo por dentro debido a la distancia que él había establecido entre ellos. Había momentos de felicidad, pero eran tan pocos. Betty siempre se sentía culpable. Después de todo, tenía un esposo perfecto, mantenía a la familia, cuidaba de los niños. ¿Y qué importaba que solo lo hiciera en el aspecto material? Ni su hijo ni su hija despertaban en él más emociones que su esposa. Al principio, cuando recién conoció a Marcus, Betty estaba segura de que él era simplemente muy tímido. Con esa convicción se casó con él. Pero el tiempo pasó, y poco a poco empezó a abrir los ojos. Su esposo resultó ser una persona cerrada, que no mostraba mucho interés por la vida. A veces incluso le parecía un robot, y eso la asustaba. Muchas veces intentó hablar con él sobre este tema, pero él nunca la dejaba entrar en su mundo interior. Todo se reducía a la rutina, a resolver asuntos familiares. Hasta que un día Betty sintió que se estaba ahogando. Literalmente. Betty, no te entiendo, decía su colega cuando ella se quejaba. Te ha tocado un hombre tan bueno, y tú no estás contenta. Y nuevamente Betty sentía que el problema no era él, sino ella misma. El comportamiento de su esposo solo confirmaba sus sospechas. «Qué tonta soy», pensaba avergonzada. «¿Qué más me hace falta? Si todo está bien». Pero luego llegaba la noche. Ella se acurrucaba junto a Marcus. Una de sus manos estaba bajo su cabeza, pero él no estaba con ella. Como siempre, estaba ausente. «Marcus, ¿ha pasado algo?», le preguntaba con preocupación. «No, todo está bien», respondía fríamente, cerrando los ojos. Así vivían. Cada uno mirando hacia su propio lado. En la familia había una clara división de tareas. Marcus nunca se involucraba en los asuntos domésticos, ni siquiera cuando los niños eran muy pequeños. Lo máximo que podía hacer era llevar, traer, ir al supermercado o a la farmacia. Pero limpiar, lavar la ropa o los platos, eso ni siquiera lo proponía. Al principio, a Betty le dolía mucho. Después de todo, no solo se ocupaba de los niños, sino también de toda la casa. Un par de veces intentó mostrarle lo difícil que era para ella, que no tenía fuerzas suficientes. «Betty, yo te dije que podrías haber esperado un poco con el segundo. Mi trabajo es ganar dinero, y eso lo hago bien. Todo lo demás es tu responsabilidad»,
le dijo en una ocasión. Betty, que llevaba meses sin dormir bien, rompió a llorar. Estaba sola manejando a 2 niños pequeños, y sus nervios finalmente colapsaron. A veces, Betty se iba a casa de su madre los fines de semana. Mientras su madre cuidaba de los nietos, ella lograba recuperar un poco las fuerzas. Tanto la madre como el hijo eran personas muy cerradas. Betty observaba a Marcus a menudo y casi podía sentir físicamente que había un muro invisible frente a él, tras el cual no se veía nada. Había pasado tantos años con él y aún no podía responder a una simple pregunta: ¿quién era realmente su marido? Hace 2 años, Betty sintió como si despertara de un sueño pesado. Una mañana, Betty se despertó y miró a su esposo. No le gustó mucho lo que vio. Marcus desayunó, tomó sus cosas y se fue al trabajo. ¿Qué fue eso?, susurró su esposa. Ni siquiera reacciona a mi presencia, como si yo no existiera. Para él, soy como un espacio vacío. Empezó a reflexionar. Marcus tampoco se ocupaba mucho de los niños. La diferencia de edad entre el hijo y la hija era de 2 años y medio, y ahora ambos iban al jardín de infancia. ¿De verdad quiero esta vida? Esa dolorosa pregunta apareció de repente en su mente. Si ni siquiera me nota a mí ni a los niños, ¿qué puede aportar a esta familia? No me importan su dinero. Es como si estuviera comprando nuestra ausencia. Desde ese momento, Betty empezó a analizar con frecuencia el comportamiento de Marcus y el suyo propio. Al principio, la mujer estaba convencida de que algo traumático le había ocurrido en la infancia, y que por eso él era así. Pero después de varias reuniones con su suegra, entendió que ella era exactamente igual. Es decir, en la infancia de Marcus no había pasado nada fuera de lo normal. Catherine era una persona muy cerrada. Más bien, en apariencia parecía bastante amigable y amable. Pero si uno hablaba con ella por más tiempo, surgía la sensación de que no permitía que nadie se acercara más allá de cierto límite. Cabe destacar que era una mujer muy inteligente y culta, por lo que durante las conversaciones con ella, la gente a menudo quedaba impresionada por su erudición. Pero si uno se distanciaba de todo eso, daba la impresión de que Catherine jugaba con todos. En su comportamiento se sentía una distancia artificial, como si hubiera trazado un círculo del que nadie podía pasar. Betty conocía a Catherine desde hacía muchos años, pero nunca podía decir que realmente la entendiera. La suegra solía visitar a sus nietos con regalos, contaba historias alegres, apoyaba a su nuera. Pero hablar de corazón a corazón con ella era imposible, no dejaba que nadie se acercara demasiado. Y ahora, después de esos 2 años que habían sido tan difíciles para Betty, cada vez pensaba más. ¿Qué sería de mí si Marcus se fuera? A primera vista, la pregunta parecía extraña, pero ahora no tenía miedo de enfrentar la verdad. Ya no tenía fuerzas para fingir que no pasaba nada. Además, los niños estaban creciendo. Necesitaban aprender de sus padres cómo mirar la vida. ¿Y qué veían ellos? Solo el cuidado de su madre. Muy rara vez, casi nunca, Marcus jugaba con ellos o les leía un libro. Entonces, ¿cuál era el sentido de tener un padre así? ¿Solo el apoyo material? Ese pensamiento la atormentaba. Entendía que, tarde o temprano, su hijo e hija comenzarían a sufrir por esa indiferencia. Quizás incluso empezarían a sentirse culpables de alguna manera. En la guardería no solo las madres recogían a los niños. Desde fuera se podía ver cómo otros padres actuaban, abrazaban a sus hijos con alegría, los besaban y luego los llevaban al supermercado, cumpliendo con todos los caprichos de su hijo o hija.
Betty solía observar a esos padres. Y cada vez su corazón se encogía. La frase, vivir con un marido por los hijos, ahora tenía un significado completamente diferente para ella. Ahora podría reformularlo así. ¿Realmente tuvieron un papá? Cuanto más tiempo pasaba, más se inclinaba hacia la respuesta, no. Pero había algo más. Betty comenzó a notar que todos los que rodeaban a Marcus lo percibían de una manera completamente diferente. Era un empleado indispensable en el trabajo, el mejor amigo, un hijo atento. Al principio, Betty estaba desconcertada. ¿Cómo puede ser? Si conmigo es una persona completamente extraña. ¿Cómo lograba Marcus mantener ese estatus? Y lo más doloroso era que, efectivamente, por Catherine Marcus era capaz de todo. Pero a Betty la veía de otra forma, como si para él fuera de segunda categoría. Como si no estuviera a su nivel intelectual. Cuando ella se dio cuenta de esto, algo dentro de ella empezó a hervir. Marcus, cuéntame sobre tu nuevo proyecto, intentó Betty una vez iniciar una conversación. Me interesa mucho. Igual no lo entenderías, respondió él con desgano. Es demasiado complicado. No te preocupes por eso. Desde fuera parecía que Marcus intentaba cuidar de su esposa. Pero, ¿no era eso una ofensa directa? ¿De verdad Betty era para él una mujer tonta, indigna de conversaciones serias? Ni siquiera lo ocultaba, solo lo disimulaba con excusas inventadas. Después de Año Nuevo, Betty sintió un quiebre interno. Ya no podía seguir mintiéndose a sí misma. Marcus le empezó a desagradar profundamente. Ella había intentado muchas veces convencerse de que su marido era ideal. Pero eso ya no funcionaba. Cada vez más a menudo Betty se iba a dormir en la cama de al lado, inventando alguna excusa, como que no cabían bien en el viejo sofá. Si tan solo mostrara un poco de interés. Pero nada cambiaba. Llegó el autobús. Betty soñaba con algún día tener un coche, pero Marcus había insistido en que todo el dinero debía invertirse en el apartamento. En su momento, ella estuvo de acuerdo. La mujer suspiró profundamente. La primavera le daba fuerzas. Los niños habían crecido un poco, y estaba lista para algo que ni siquiera se atrevía a pensar. Entró por la puerta. Llevaba muchos años trabajando como contadora en un centro infantil. Se había ido de baja por maternidad desde ahí y luego había vuelto. El horario le permitía recoger a los niños del jardín. Marcus solía llegar tarde, alrededor de las 8. Hola. Se le acercó la recepcionista, Mónica. Veo que hoy estás de buen humor. Vamos, cuéntame, ¿qué pasó? Nada especial, sonrió Betty. Simplemente tengo ganas de vivir. Llegó la primavera. ¿No te alegra? Bueno, de todo esto, solo me alegra una cosa, Mónica se echó a reír. Pronto podré usar mi vestido nuevo. Eso sí será un acontecimiento. Lo demás, ya me tiene harta. Ajá. Ya va a empezar, ¿qué trabajo tan inútil tienes? Betty puso los ojos en blanco. Pues sí, exactamente así. Se ofendió Mónica. Tú tienes suerte con tu marido, pero yo ya tengo 32, y mi príncipe todavía no aparece. ¿Y qué hay de Dev? Guiñó Betty. Dijiste que lo de ustedes era algo serio. Va, él no. Es un tacaño. No soporto a los hombres así, frunció el ceño la administradora. ¿Cuánto te da Marcus para tus gastos personales? Nada, Betty se sonrojó. Mónica, ¿qué gastos personales? Tenemos hijos.
Se apresuró a dirigirse a su oficina. La pregunta de su colega la había afectado profundamente. Betty no podía decir que Marcus fuera tacaño. Pero tampoco era generoso. Maldita sea, estoy tan cansada de todo esto. Arrojó su bolso sobre la silla. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Betty a menudo sentía un profundo dolor. Siempre le parecía que Marcus le estaba mintiendo. Todo es mentira. Interrumpió la voz en su cabeza. Tengo un buen marido. Él me satisface en todo. Pero las dudas no la dejaban en paz. La vida con Marcus parecía artificial, forzada. Así pasó aquel día. Por la tarde recogió a los niños y se dirigió a casa. Por alguna razón, no tenía ganas de regresar. Preparó la cena, jugó con los niños. Cuando su marido llegó, como siempre, lo saludó con frialdad. «Marcus, ¿podemos hablar?», preguntó Betty, inesperadamente incluso para sí misma. Sí, yo también quería hablar. Marcus se cambió de ropa. ¿Te acordaste del cumpleaños de mi madre? Pues sí, respondió ella con una sonrisa forzada. Es este sábado, ¿verdad? Ajá. Mamá dijo que será algo sencillo, solo un par de colegas suyos. Está bien, aceptó ella. Marcus, entonces llevaremos también a los niños. Este fin de semana mi mamá no podrá quedarse con ellos. Claro, respondió él con una rara muestra de amabilidad. Mamá quería mucho verlos. Hace tiempo que no vamos a visitarla. No es como si tuviera muchas ganas, pensó Betty. Todo su entusiasmo por tener una conversación seria se desvaneció. Y una vez más se sintió culpable. Aquí estaba la prueba de que todo estaba bien. Simplemente se estaba obsesionando, creando problemas de la nada. Marcus es perfecto. Cuanto más se acercaba el sábado, peor se sentía. La noche anterior, el viernes, Marcus de repente se acercó a ella. La miró, y su mirada cambió de pronto. Por un segundo brilló, pero luego se apagó inmediatamente. «Marcus, ¿qué fue eso?», exclamó Betty. Él permaneció en silencio. «Marcus», gritó ella. Su esposo no respondió. «¿Por qué te burlas de mí?». No pudo contenerse y empezó a llorar. «Yo no soy un objeto sin sentimientos». «¿Qué querías decir?». «Habla». «Ya te dije que nada». Su voz sonaba como acero. Marcus se dio la vuelta y salió de la cocina. Betty se sentó en una silla. Es como si estuviera jugando conmigo. ¿Qué le he hecho? Después de ese episodio, el cumpleaños de su suegra se volvió aún más indeseable para ella. No tenía ganas de ir en absoluto. Salió del coche, tomó a los niños y, junto con su esposo, entraron al patio. La casa de Catherine, como siempre, se veía impecable. Betty felicitó a su suegra. Marcus había comprado el regalo él mismo. En la sala, los invitados ya estaban sentados a la mesa. Solo entonces Betty notó que Catherine estaba pálida. Seguía haciendo bromas con alegría, y los invitados la escuchaban con la boca abierta. Pero Betty estaba completamente segura, algo no estaba bien. ¿No se siente mal?, preguntó cuando su suegra salió a la cocina. Claro que no, querida, rió Catherine. ¿Por qué lo dices, Betty? No tengo derecho a enfermarme. Catherine empezó a contar un par de historias divertidas con entusiasmo, pero Betty no le creyó. A pesar de su alegría aparente, en los ojos de su suegra había algo apagado.
Si Marcus ya era un misterio para Betty, su madre lo era aún más. Betty no dejaba de observar a la cumpleañera. Sentía que cada vez que intentaba entender a Catherine, algo dentro de ella se topaba con un muro invisible. ¿Qué le está pasando? Podemos percibir a las personas incluso sin palabras. Alguien puede no agradarnos, pero la intuición siempre nos dice qué esperar de ellos. Sin embargo, con Catherine y su hijo era diferente. No puedo verlos por dentro. Eso me asusta. La velada transcurrió bien. Los invitados rieron mucho, pero Betty de vez en cuando miraba a su marido. Y él no apartaba los ojos de su madre. ¿Todo está bien?, le preguntó. Marcus, me parece que Catherine está enferma. Betty, hablemos en casa, respondió rápidamente mientras arrancaba el coche. Betty decidió no sorprenderse más por nada. Pero, de camino a casa, la curiosidad la consumía. Acostó a los niños y salió a la cocina. Marcus ya estaba allí, sentado. Miraba en silencio sus manos. Betty, no pude contártelo antes, dijo finalmente sin levantar la vista. Le di mi palabra a mamá. ¿Está gravemente enferma? Betty tragó saliva. Ella no deseaba ningún mal a su suegra. A pesar de toda su misteriosidad, Betty quería que cualquier enfermedad la dejara en paz. A menudo hacemos eso, pensó, pero la enfermedad no desaparece por ello. Sí, Marcus suspiró profundamente. Mamá no quería involucrar a nadie en esto. Quiere que todos la recuerden alegre y feliz. Dios mío, Betty rompió a llorar. Marcus, lo siento muchísimo. Haría cualquier cosa para que se recupere. El tratamiento cuesta muchísimo dinero. Por eso mamá no dice nada, añadió él en voz baja. Pero debemos hacer todo lo posible, dijo Betty con firmeza. Tenemos que ayudarla. Encontraremos el dinero. Sabía que la apoyarías. Marcus esbozó una sonrisa torcida. Betty rara vez había visto a su esposo en un estado tan abatido. Lo abrazó con fuerza. Todo saldrá bien, Marcus. Te amo. Él la apretó contra sí con fuerza. Primero pensé en vender nuestro apartamento, para mudarnos con mamá, dijo mirándola a los ojos llenos de lágrimas. Pero mamá ya vendió su casa, añadió después de una pausa. Hizo un trato con los nuevos dueños para quedarse allí 6 meses más. Nos la llevaremos con nosotros, respondió Betty con determinación. Lo más importante es que sobreviva. Todo lo demás no importa. Marcus bajó la cabeza. Pero el tratamiento cuesta casi 20 millones. Algo dentro de Betty se encogió. Dios, se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Marcus. Nunca podremos reunir tanto dinero. Bueno, primero necesitamos al menos 10, escuchó la voz de su esposo. Betty, quería pedirte algo. ¿Podríamos vender la casa de tu madre? Mientras resolvemos todo, ella podría quedarse en un refugio, en una casa para necesitados. Tan pronto como envíe a mi madre a tratamiento, tomaremos a mi suegra con nosotros, luego todos viviremos en nuestro apartamento. La casa de tu madre se puede vender por una cantidad bastante considerable, pero nuestro apartamento no nos da para tanto. Betty se quedó sentada como paralizada. No sabía qué decirle, tartamudeaba. Marcus. Bueno, hablaré con mamá, pero me temo que no aceptará. Entonces venderemos nuestro apartamento y todos nos mudaremos a su casa, sugirió él como otra opción. Justo al principio ella podrá cuidar a los nietos.
Bueno, está bien, respondió con los labios pálidos. Mañana llamaré a mamá. Betty se levantó de la mesa con dificultad. Hace solo 5 minutos estaba dispuesta a hacer todo para salvar a su suegra. Pero ahora. Una cosa es si Betty entregaba lo suyo, pero involucrar a su madre en toda esta historia le resultaba incómodo y vergonzoso. Toda la noche pasó en vela. Y por la mañana, Betty se dio cuenta de que no estaba lista para hablar con su madre. Todo esto es inútil, pensaba en su cabeza. Marcus se fue a ver a Catherine, y Betty cuidaba de los niños. Hay que recurrir a organizaciones voluntarias, no es posible reunir tal cantidad de dinero por nuestra cuenta, pensaba. Y cuanto más lo pensaba, más claro tenía que debía hablar con su suegra y convencerla de que se dirigiera a una organización especializada. Pero no puedo ir en contra de su voluntad, discutía consigo misma. Si ella no quiere, ¿qué puedo hacer? Betty no podía encontrar una salida a la situación. Sin embargo, sabía que debía hablar con su madre. Pero aún no se atrevía. Resulta que mamá tiene que sacrificarse, susurró la mujer. Pero ella no tiene nada que ver en esto. La situación la sobrevolaba como una nube oscura. No pudo responder a la pregunta principal, ¿de dónde sacar el dinero para salvar a Catherine? El domingo no trajo el descanso tan esperado. Betty se durmió solo a las 9 de la noche, después de acostar a los niños. Marcus regresó alrededor de las 10. Estaba igual de preocupado. El lunes marcó el comienzo de una nueva semana. Betty, durante el desayuno, se armó de valor, pero aún no le dijo a su madre lo que pensaba. Bueno, está bien, aceptó el marido. Betty sentía una vergüenza inmensa. Pero algo le decía que no tenía derecho a exigirle a su madre que les proporcionara alojamiento a todos. Claro, en esta situación, Olivia aceptaría que todos vivieran en su casa, pero no puedo hacerlo, se dijo Betty mientras se subía al autobús. No quiero que mi madre se sienta incómoda. Al fin y al cabo, esto es injusto. Después de 2 días, Betty llegó a la conclusión de que primero debía hablar con su suegra. Tal vez ella rechazara toda esta ayuda. Y solo si ella aceptaba, Betty hablaría con su madre. La mujer pidió salir un poco antes del trabajo para poder volver luego por los niños, tomó un taxi y se dirigió a la casa de Catherine. Se bajó al principio de la calle, quería caminar un poco para ordenar sus pensamientos. En su cabeza pasaban los argumentos que podría dar a su suegra. Le diré que la necesitamos, que Mark y yo haremos todo lo posible para ayudarla, pensaba Betty. Estaba tan absorta en sus pensamientos que solo al llegar al jardín de la casa de su suegra vio el coche de su hijo. Él no me dijo que hoy vendría, se detuvo. Aunque, tal vez sea mejor así. Finalmente, todos juntos podrían discutir la situación. Entró con cuidado en el jardín. No había perros en la casa de Catherine, y dentro reinaba el silencio. Betty abrió la puerta sin hacer ruido y de repente escuchó voces. Venían de la habitación más lejana, donde estaba la cocina. Mamá, ¿estás segura de que si le damos el dinero, él nos dejará en paz? Se oyó de repente, llegando a los oídos de Betty. Ella se quedó paralizada. Sabe demasiado sobre mí, suspiró Catherine. No entiendo cómo pude cometer tal error. Todo estaba bajo control. ¿Crees que si él le cuenta todo al director, te acusarán de un delito? Se hizo una pausa. Quiere destruirme. Porque él mismo quiere ocupar mi puesto, confirmó Catherine. Betty salió de la casa con dificultad. Todo comenzó a dar vueltas a su alrededor.
Todo esto no era más que un juego, cruel e insensible. Tengo que enterarme de todo, susurró la mujer. Dios, siempre supe que había algo raro en ellos. Lo sospechaba. Ya basta. Desde hoy no le creo ni una palabra. Hoy me he convencido de que me miente. La mujer recogió a los niños y se apresuró a regresar a casa. Betty decidió no seguir más el código de buen comportamiento. Si su marido la había engañado, ya no debía seguir actuando como si nada estuviera pasando. Dejó a los niños y comenzó a rebuscar entre las pertenencias de su marido, pero no encontró nada. No podía acceder a su teléfono porque Marcus siempre lo protegía con un código. No sabía exactamente qué buscaba en las cosas de Marcus, pero su intuición le decía claramente, algo no estaba bien. Sentía, a nivel profundo, que durante todos esos años había estado rodeada de engaños. Betty llamó al director y pidió una semana libre. Tuvo que mentir nuevamente, diciendo que el niño se había enfermado. El marido regresó de la casa de su madre. «Marcus, ¿visitaste a Catherine hoy?», preguntó Betty. «No, hoy tenía mucho trabajo», respondió él. Eso la puso aún más alerta. Al día siguiente, Betty llevó a los niños al jardín de infantes y se dirigió directamente al trabajo de su marido. «Se fue hace 1 año y medio», le respondieron. Ella estuvo a punto de desmayarse. «¿Y dónde trabaja ahora?», preguntó apenas con voz temblorosa. La mujer se encogió de hombros. «Marcus, ¿estás en el trabajo?», le llamó Betty. «Quería ir a verte, me hacen falta unos dineros. Dejé la billetera en casa, será más rápido ir a tu trabajo». «Ah. Me mandaron a otra ciudad», su voz tembló por un momento. «Sí, estoy en el trabajo. Pide prestado a alguien». «Perdona, estoy muy ocupado ahora». «Dios mío, ¿qué está pasando?». Betty rompió en llanto. «¿Quién es él? ¿Dónde ha estado todo este tiempo? ¿Y quién es esa madre suya?». Betty llamó un taxi y se dirigió a la casa de su suegra. Ella debía estar en el trabajo. Llamó a la puerta, pero nadie salió. «Catherine». Betty marcó su número. «¿Podrías ayudarme? Hoy ha sido un día terrible, olvidé el dinero en casa, y Marcus se fue de viaje de negocios, y ahora, para colmo, mi hijo se ha enfermado. ¿Podrías cuidar a Kostya mañana? Es que mamá no pudo irse». «No», la voz sonó como acero. «Betty, lo siento, pero no puedo hablar ahora. Estamos en una reunión». «Está bien», desconectó la nuera. «Entonces voy para allá», decidió con firmeza. De nuevo llamó un taxi y se dirigió a la oficina de su suegra. Catherine había llegado a un buen puesto, pero no hablaba mucho de su trabajo. Y tampoco Marcus. Betty fue a la entrevista, pero, para su sorpresa, el guardia la dejó pasar inmediatamente. Estaba parada junto a la ventana, temblando de indignación. Quería hablar directamente con su suegra, pero el azar intervino. Afligida, entró al baño. Allí estaban dos mujeres fumando. Betty no les prestó atención hasta que escuchó la conversación. «¿Has oído que querían poner a Catherine en su lugar?», preguntó una desconocida. «Sí. Parece que ahí está pasando algo», respondió la otra. «Catherine, claro, es una mujer de hierro. A quien sea le rompe la cabeza. A veces dudo de que sea una persona, especialmente cuando no está de buen humor». «Ay, ni me lo digas. Los primeros años estaba segura de que era un encanto.
Pero ahora siento que nunca había conocido a una bruja como ella. No me gustaría nada que la pusieran como directora, expresó la primera mujer, con desagrado. Nos volvería locas a todas. Cuando empezaron los rumores de que había metido la pata, yo estaba saltando de felicidad. ¿Para qué necesitamos a esa basura? Oye, hay algo que no entiendo. ¿Qué fue lo que no salió bien? Preguntó curiosa la segunda. Ya todo el mundo sabía que ella iba a ser la elegida. Y de repente, ¡pum! La bajaron de principal gerente a una simple rata de oficina. Aunque le dejaron la oficina. No sé, pero, gracias a Dios que pasó así. No podría soportarla. Betty salió del baño. Todo se volvió aún más confuso. Ahora entendía por qué su suegra estaba enferma, ella aspiraba a ser directora. Marcus nunca le había contado sobre las ambiciones de su madre. La invitada miraba pensativamente por la ventana. Estaba como si estuviera dentro de una historia de detectives. ¿Cómo pude vivir todo este tiempo sin saber nada? Se tomó la cabeza Betty. Claro como el agua, tanto la madre como el hijo siempre le ocultaron algo. Ahora el cuadro para Betty se veía así. Catherine quería ser directora de su empresa, pero algo salió mal. Y eso afectó su salud. Se enfermó, todo parecía lógico. Pero no me lo creo mucho, suspiró ella y se dirigió a la parada de autobús. Mamá, ayúdame, marcó Betty a su madre. Cuida a los niños por un par de días. No, no me he enfermado, pero necesito ir a hacer algunos trámites con los documentos. Marcus se fue de viaje por un par de días, no quiso asustar a Olivia por el momento. Betty llevó a los niños a la casa de su madre antes de lo planeado y luego se dirigió nuevamente a la casa de su suegra. Ya estaba oscuro. Después de un rato, Marcus llegó. Estaba solo. Ese día Betty no pudo averiguar qué estaba pasando realmente. Su esposa lo siguió. ¿Qué es esta empresa? Se sorprendió ella cuando Marcus se detuvo frente a un edificio de varios pisos con oficinas. Pagó al conductor por el viaje, entró en el vestíbulo, dijo su apellido y nombre. Tiene que subir al tercer piso. La amable administradora, desde la izquierda, le indicó a dónde ir. Ella pensó que de esta manera Marcus no la vería. Tocó la puerta de una oficina. Ya no había nadie. Su corazón casi se salta del susto. Miró a través de la puerta entreabierta. Dentro, había una mujer sentada con aire importante. Tenía unos 40 años o un poco más. Frente a ella estaba una conocida. Marcus se levantó bruscamente. Betty apenas alcanzó a apartarse de la puerta. Oyó pasos, y su marido entró a la oficina de al lado. ¿Es usted la señora Scarlett? Le llegó una voz, y Betty leyó recién entonces la inscripción en la puerta. Entonces, ¿ella es la directora de esta empresa? Pensó, sorprendida. No, ya terminé mis asuntos, respondió a la mujer que la miraba con desconfianza. Betty salió corriendo al exterior. Ese día había experimentado un tremendo estrés. Y lo más aterrador era que la situación no se aclaraba. Lo único que me queda es seguirlo esta noche, pensó con determinación. A las 4 de la tarde ya estaba en el lugar. Betty vio el coche de su marido, y tuvo que esperar hasta las 7. Observó cómo la mujer importante salía. La misma mujer subió a un coche de lujo. Luego apareció Marcus, y Betty enseguida comprendió que él la siguió. La desconocida se detuvo frente a una tienda, entró en ella. Marcus también se dirigió allí.
Luego la mujer cruzó todo el salón y salió por el otro lado. Betty vio un hotel enfrente. Era difícil adivinar a dónde iba todo esto. ¿Entonces, son amantes? Casi gritó de la rabia. Ahí está. Dios mío, qué mentiroso engañador. Betty volvió al coche de la mujer, anotó el número de matrícula y pidió ayuda a un abogado para averiguar quién era la propietaria. Betty, ese es Fred, el oligarca local que tiene concesionarios de autos, tiendas y mercados, le respondió él. ¿Y sabes cómo se llama su esposa? Su voz tembló. Creo que Scarlett, contestó su colega. ¿Y para qué los necesitas? Son gente importante. ¿Te chocaste con su esposa en un taxi? Bromeó él. No, me pidieron que averiguara. Betty hizo un gesto de desdén. Gracias. Bueno, nos vemos, adiós. Betty estaba cansada y se sentó en un banco. Su esposo no salía solo con una mujer casada, sino con la esposa de un hombre de negocios muy poderoso. Probablemente por eso ella lo contrató, susurró. No conozco a este hombre. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué se casó conmigo? Bueno, al menos una de las incógnitas no había sido resuelta. Pero los ojos no engañan. Ella misma los vio. Juntos. Y, según lo que vieron, todo parecía completamente ilógico. Bueno, supongamos que tiene una amante. Pero ¿por qué meter la cabeza en la noce? Cualquier persona normal entiende que con esas personas jugar es peligroso. Y aún así, Marcus le parecía muy extraño a su esposa. No podía encontrar ninguna explicación razonable para su comportamiento. Betty volvió a casa. Ya no podía ocultar lo que había descubierto y se preparó para una conversación muy difícil para ella. ¿Cómo te fue en el trabajo? Le preguntó de inmediato a Marcus cuando él entró en la cocina. Bien, cansado, suspiró él. ¿Y los niños? De repente recordó su marido. ¿No los recogiste? No, Marcus. ¿Y por qué no me dijiste que dejaste tu trabajo anterior? Ella no le quitaba la vista de encima. No quería preocuparte, respondió él sin perder la calma. Me redujeron el salario, y tengo que alimentar a la familia. ¿Y por eso te conseguiste el trabajo con Scarlett? Preguntó ella con el mismo tono tranquilo. En sus ojos brilló un fuego. Betty intentó entender qué significaba eso, miedo o enojo. Oh, su voz la despertó. Ella me ofreció un buen salario. Y su marido sabe que estás durmiendo. ¿Con ella? Dijo Betty. Hoy los vi en el hotel. Marcus guardó silencio. Betty estaba segura de que lo había acorralado, pero él se mantenía muy bien en control. Te has equivocado, dijo él. No tengo ninguna relación con mi directora, y no podría haberla. Estoy casado. Estás mintiendo. Betty se lanzó hacia él con los puños. Los vi. ¿Por qué me haces pasar por tonta? Pero te he dicho que, entre nosotros, no hubo nada y no podría haberlo, exhaló Marcus. Él no reaccionó en absoluto a sus palabras, y eso fue lo más doloroso. No se defendió, no intentó convencerla de que no era cierto. Marcus no dijo una sola palabra más. En realidad, eso era abuso psicológico, pero el hombre estaba acostumbrado a manipular a los demás con facilidad. En caso de necesidad, su arma más poderosa era la ilusión de que podía ser indiferente y no reaccionar ante nada. Me voy a divorciar de ti, gritó la esposa furiosa. Marcus, tranquilo, rascaba su teléfono.
Betty agarró una almohada, sus nervios la traicionaban, y comenzó a golpearle la cabeza. Inmediatamente, Marcus la agarró por la muñeca. La miró de tal manera que Betty vio lo que había estado temiendo durante tanto tiempo. La mujer parecía caer en un vacío. Dentro de su esposo no había nada. Solo existía oscuridad allí. Betty se estremeció. No lo miró. Esa criatura no era capaz de amar ni de sentir nada. Dios mío, ¿quién eres?, preguntó aterrada. Un monstruo, mentiroso y desalmado. Pero a Marcus no le importaban sus palabras. Él sabía lo que valía. Más aún, Betty nunca había sido inteligente a sus ojos. La eligió porque le resultaba conveniente. Ella podía crearle una familia, rodearlo de cuidados. Y el hecho de que él no fuera capaz de eso era su secreto. Marcus, en realidad, era insensible a la vida. Pero lo más aterrador era que no sufría en absoluto por ello. Al contrario, toda su conducta estaba dirigida por una fría razón. Y sabía cómo fingir para la sociedad, algo que su madre le enseñó. Desde pequeño, Marcus había sentido que ni las lágrimas de los otros niños ni siquiera sus propias dolencias le afectaban. Lo mismo observaba en su madre. Se podría decir que el hijo siempre había querido ser como ella, y hacía un gran esfuerzo por lograrlo. En su mundo solo estaban ellos, y ni Catherine ni Marcus tenían intención de dejar entrar a nadie. Ya en su adolescencia, el chico comenzó a notar que sus capacidades intelectuales superaban a las de sus compañeros. Al principio, empezó a mostrarse, pero pronto se dio cuenta de que el mayor placer lo obtenía cuando fingía ser un niño común. Así podía observar a los demás y utilizarlos. Marcus, como si estuviera jugando al ajedrez con las personas. Actuaba de manera tan sutil que nadie sospechaba que él los controlaba. Hacer que alguien actuara de acuerdo a lo que tú querías, manteniéndote completamente invisible, se convirtió en la mayor satisfacción de su vida. No era capaz de amar, pero le resultaba muy fácil lograrlo. A excepción de su madre, no dejaba que nadie entrara en su corazón. Ni siquiera el nacimiento de los hijos le provocaba emoción alguna. Y precisamente por eso, Betty a menudo sentía que dentro de su marido había un vacío. Le aterraba que no tuviera emociones. No podrás romperme. Apretó el puño la esposa. Recuerda, ya no te dejaré manipularme. Necesito demostrar que no tienes una amante, y tú y tu madre sois unos mentirosos y monstruos. Estas palabras hicieron que Marcus se sobresaltara, sus ojos se convirtieron en ranuras. Betty sintió como si una especie de lagarto la estuviera mirando. No te tengo miedo, se controló ella. Ahora sé quién eres. No podrás ocultarme nada más. Te veo a través. Eres oscuridad y tinieblas. Apuntó a su punto más débil. Marcus se sonrojó, su mano parecía querer golpearla. Eres una tonta, dijo entre dientes. No entiendes nada, no vales ni un dedo mío. Ah, así es como hablas, se rió Betty. ¿Qué pasó? ¿No eres invulnerable, o tal vez sí? ¿Igual de mortal que yo? Marcus se vistió rápidamente y salió del apartamento. Todo había terminado, pero no podía perder. Con un hombre como él viajaba, maldiciendo a su esposa todo el tiempo. Le costaba aceptar que no podía tenerlo todo en esta vida. Eso es lo que te faltaba. Yo proveía para la familia, no pasábamos hambre. Siseó él. Hay que decir que vivir para personas tan insensibles es realmente difícil. Siempre tienen que fingir ser personas normales, crear una familia, asumir algún rol social.
Pero ellos mismos saben qué genios son, tanto Marcus como su madre siempre estaban seguros de su superioridad. Dedicarían años a ensalzar a sus propios favoritos. A Marcus le gustaba tener relaciones con mujeres, pero no con mujeres como su esposa. Betty nunca sabrá que durante toda su vida juntos, su marido siempre tuvo amantes. Pero él no compartía la cama con cualquiera. Buscaba mujeres adecuadas con mucho cuidado, no podía permitir la pasividad, pero al mismo tiempo sabía cómo atrapar a una mujer en su trampa y hacerla someterse a él. A Marcus no le interesaba especialmente el dinero. En realidad, le gustaba tenerlo, pero su mente le permitía ganar bien. Por lo tanto, su relación con la esposa del oligarca no se centraba en sentirse un mantenido. Sentía que esas mujeres lo cautivaban. Así que su relación comenzó casi a primera vista. Scarlett no necesitaba nada y era 5 años mayor que Marcus, pero ella fundó una empresa precisamente para no depender de su esposo y tener su propia vida. Su esposo sabía de sus amantes, pero como él tampoco era un santo, Scarlett no estaba segura de que no la estuviera vigilando. Por eso siempre se ocultaba. La mujer llegó a la empresa de Marcus para firmar algunos documentos. Allí se encontraron. Al cabo de 2 días, los amantes ya se habían conocido más de cerca en una habitación de hotel y ambos quedaron encantados. Poco después, Wright le ofreció trabajar con ella y lo nombró su subdirector de inmediato. Claro, Marcus no aceptó el trabajo con ella porque necesitara dinero o quisiera estar cerca de su amada. Es que el hombre nunca había amado a nadie. Incluso jugaba con Scarlett, y como resultó, ella también cayó fácilmente en su trampa. Marcus no tenía intención de divorciarse, no quería complicar su relación con su amante. Sabía que llegaría el día en que él o ella perderían el interés, y entonces cada uno seguiría su propio camino. Tal vez tendría que encontrar un nuevo trabajo, pero eso no le preocupaba en absoluto. Cabe decir que su madre no sabía nada de sus amantes. Catherine vivía su propia vida. Además, ya casi llevaba 5 años librando una feroz lucha interna. Unas palabras sobre el perfil psicológico de su suegra, Betty. Ella se parecía a su hijo, pero sus ambiciones iban mucho más allá. A pesar de su discreción y amabilidad, Catherine deseaba poder tangible. Invirtió sus esfuerzos para pasar de ser una simple empleada a ser primero gerente y luego la principal. Pero su objetivo era llegar hasta la cima. Invertía mucho en convertirse en directora de la empresa, pero tenía un pequeño defecto. En cuanto Catherine se convirtió en la gerente principal y empezó a manejar grandes sumas de dinero, no pudo resistirse. Durante muchos años, la mujer realizó algunas operaciones que resultaron ser bastante exitosas. En resumen, Catherine robaba. A veces tenía suerte y lograba desviar una buena cantidad de dinero sin que nadie lo notara. Por supuesto, nadie sospechaba de esta mujer inteligente y aparentemente bondadosa en tales maniobras. Todos estaban cansados de la directora actual y le auguraban un buen futuro. Y si no fuera por un pero, todo habría sucedido. Apareció otra persona en toda esta trama, Gregory. Un hombre sin muchas características llamativas que, inesperadamente, comenzó a entablar relaciones con la directora. Su puesto en la empresa era inferior al de Catherine. Al principio, ella no le prestó ninguna atención a este trepador. Después de todo, ella tenía una mente incomparable. Además, Catherine era muy buena borrando sus huellas. Pero he aquí el problema. En el momento más importante surgió la cuestión del sucesor. Algo sucedió, llegó el dueño, que no era local. Y en la Junta General anunciaron a este hombre como sucesor.
Y fue aquí cuando comenzó toda la intriga. Todos estaban sorprendidos. Sí, Catherine no era muy querida últimamente, pero no tanto como para que le negaran el cargo. El dueño confiaba en el antiguo director, quien le pedía que lo apoyara, y además él guardaba los secretos de Catherine. Y un día, Gregory se acercó, seguro de que pronto sería el director. Catherine, mira esto, le entregó una memoria USB. Creo que te interesará. Catherine, con una sonrisa sarcástica, se dirigió a su oficina. Ella ya estaba segura de su victoria. ¿De dónde habría sacado él esto? Se puso pálida. Se dio cuenta de que había sido descubierta. En la memoria USB estaban todos los datos sobre sus maniobras. Estaban registrados todos los fondos que había robado. ¿Quién te dio esto? Irrumpió en la oficina del gerente. Gregory, por favor, pasa a mi oficina, se recompuso ella. Con una sonrisa radiante, Gregory se dirigió a la oficina de la jefa. No era tonto en absoluto. ¿Qué significa esto? Gritó Catherine. ¿Decidiste traicionarme? 20 millones por mi silencio y te dejaré como asistente del gerente. Después te irás de la empresa, respondió él con calma. ¿Qué? Mostró su verdadera cara a la mujer. ¿Estás en tus cabales? Te denunciaré a la policía. Claro, yo les contaré toda la verdad sobre ti, sonrió su colega. Has trabajado bien. Creo que 5 años en prisión te vendrán bien. Se dio la vuelta y salió. Así fue como la mujer más inteligente del mundo cayó. Catherine había trabajado tanto para alcanzar su sueño. Le gustaban los resorts internacionales y los salones de belleza, y no podía hacer nada al respecto. Así que su robo se justificaba. Pero como la mujer siempre podía esconder su interior, nadie sospechaba realmente de quién era ella. Y en este caso, decidió tomar parte del dinero de su amante y la otra parte de la venta de la casa de su suegra. Estaba tan seguro de que Betty no se iría de su vida, que ni siquiera dudaba de que los problemas de su madre quedaran resueltos de alguna manera. Marcus, de mal humor, abrió la puerta. La luz estaba encendida en la casa. Tan pronto como entró, su madre saltó de inmediato. Marcus. ¿Entonces podemos vender esa casa? Miró a su hijo con esperanza. Él me exige dinero, si no, presentará una denuncia en la policía. Ella se fue de mí. Le dijo de repente el hijo. ¿No podré ayudarte? ¿Cómo que se fue? Se sentó junto a él Catherine. Marcus, ¿qué pasó? Empezó a exigir respuestas de mi parte. Descubrió lo de Scarlett, mi mujer, respondió tranquilamente el hijo. No me mires así. Sí, no te lo dije, pero es mi vida privada. ¿Te atraparon con tu amante? La madre no podía creer lo que oía. ¿Estás bromeando? ¿Ese idiota pudo descubrirlo? Sí, tuve que admitirlo, dijo él. Ella nos vio en el hotel. Me da igual. ¿Y ahora qué será de mí? Catherine comenzó a llorar. Marcus, ¿no permitirás que me metan en la cárcel? Vende tu casa, valdrá unos 4 millones, suspiró él. Y yo te daré 5 millones, y el resto, si hubiéramos vendido la casa de tu madre, habríamos obtenido más o menos lo mismo. Marcus, ayúdame. ¿Qué puedo hacer? Preguntó fríamente. Claro que sentía algo por ella, pero no iba a sacrificar su bienestar. Has gastado todo el dinero en ti misma. Yo ya estaba trabajando para ese entonces. ¿Qué quieres de mí? Sí,
tomé esos 5 millones, no dejaba de insistir Catherine, pero él quiere ganar 20 millones conmigo. Marcus había aprendido bien las lecciones de su madre. Lo que la inteligente Catherine no había tenido en cuenta era que, con su insensibilidad, no veía que, tarde o temprano, esas mismas cualidades se las aplicaría también a ella. El hombre se levantó, estaba harto, cansado de todo. Todos querían algo de él, o al menos eso le parecía. Por primera vez en su vida, Marcus vio que había perdido, pero no podía definir exactamente en qué había perdido. El velo había caído, y ya no podía esconder su rostro. Todo le parecía indiferente, incluida su madre. Lo veo. Lloraba Betty. Mamá, es un monstruo, nada lo afecta. Dios, ¿cómo pude vivir tantos años con él? La mujer se detuvo un instante y miró con miedo a Olivia. Mamá, ¿y si los niños crecen igual que él? En su voz había pavor. Sí. No. La tranquilizó de inmediato su madre. Betty, esas cosas solo se pueden inculcar, no se transmiten genéticamente. Tus hijos son absolutamente. Mira cómo protegen a sus gatitos. Esa criatura les tiene miedo, y cuando otra se les acerca, él los cubre con su cuerpo. Betty abrazó a los niños y lloró mucho, su corazón se desbordaba de dolor. Mamá, no quiero que él esté con ellos. Él no los quiere, lo siento. Lloraba la hija. Era una cuestión ética muy compleja, como a menudo nos enseñan que un niño debe tener dos padres. Pero, ¿es necesario destruir la psique de los niños si uno de los padres no siente nada por ellos, no los ama? ¿Por qué forzar a alguien a cambiar? ¿Acaso un padre así puede ser útil para los niños? Betty pensó mucho sobre todo esto. Le quedaba casi un mes antes del divorcio, mientras vivía con su madre. Mamá, no quiero que los niños lo vean, tomó una decisión Betty. No quiero su pensión alimenticia. No quiero verlo más con mis hijos. Betty, pero según la ley, él tiene derecho a eso, suspiró Olivia. Después de todo, es su padre biológico. Eso es lo que pasa, que solo es biológico. Replicó la hija. ¿Qué ha hecho él por ellos, aparte de darles dinero? Claro que, en ese momento, Betty hablaba desde el dolor, en cierto modo no lo comprendía, pero quería vengarse de Marcus. Betty, no tomes decisiones apresuradas. Sí, te traicionó, pero los niños no tienen la culpa de nada. Intentaba su madre encontrar una salida a la situación, pero todo se volvió aún más sorprendente. Aunque parecía que no podía haber nada peor que lo que ya había sucedido. Betty se apresuraba al tribunal, temía no aguantar y montar un escándalo. Se preparaba para mantener la calma. Al entrar en la sala, vio a su marido. No había ni una pizca de tristeza en su rostro, al contrario, parecía feliz. Betty se sintió profundamente herida por su actitud. Por supuesto, la exesposa no podía meterse en su alma. Pero le resultaba muy desagradable. Marcus la había engañado, había comenzado una aventura, mintió sobre la madre, y ahora se sentía un héroe. Dios mío, ¿cómo puede ser así? Pensó ella. Que lo odio. Aunque a él parece no importarle. Comenzó el juicio. Betty, de vez en cuando, no pudo contener las lágrimas, lloraba en ocasiones. Pero nada de esto parecía afectarle a Marcus. Ella esperaba preguntas relacionadas con su hijo y su hija, eso era lo que más le preocupaba. Y yo no necesito ver a los niños, declaró de repente el exmarido. Así que no reclamaré las visitas,
Pero igual tendré que pagar la pensión alimenticia, respondió el juez. Después de todo, no puede negar su parentesco. Estoy dispuesto a firmar los documentos y renunciar a ellos sin ninguna duda, dijo el hombre. No me importa, no me ocuparé de su crianza. Betty estaba en shock. Ya pensaba que había descubierto todo sobre Marcus, pero resultó que él había tocado fondo una vez más. Dios mío, ¿cómo puede ser tan inhumano? No pudo soportarlo Betty y comenzó a llorar. Son niños pequeños, ¿cómo no sentir nada por ellos? Pero a Marcus no le importaba. A él no le importaba a ella ni nadie. Él le había dado una oportunidad en la vida. Se podría decir que Betty había ganado un boleto de lotería, pero ella no lo valoró. A menudo no entendemos que las cuestiones éticas son lo más importante en nuestra vida. La psicología humana es tal que una persona puede hacer lo que sea. Pero, ¿hasta dónde puede llegar una mujer por la estabilidad familiar y una falsa sensación de seguridad? ¿Es necesario tolerar la infidelidad y la falta de amor solo para no tener relaciones serias con su amante y seguir manteniendo a su familia? Betty llegó a la conclusión de que nunca iría tan lejos en un compromiso así. Le repugnaba que alguien llamara normal ese tipo de relación. No se puede comprar el amor con paciencia o cuidado. No es posible llenar un vacío si ya está en el alma de la persona. No se puede intentar mantener la familia a toda costa, mucho menos bajo el pretexto de hacerlo por los niños. Los niños crecerán y culparán a la madre por haber tolerado los escándalos y la falta de amor en la familia. Betty salió del tribunal. Marcus propuso ceder su parte del apartamento como pensión alimenticia, y ella aceptó. La situación se resolvió de tal forma que Catherine fue condenada a 3 años. Marcus, por ahora, se mudó a su casa. El hombre estaba seguro de que ahora estaría solo y todo iría bien. Pero no fue así. El esposo de su amante, por alguna razón, comenzó a preocuparse por la relación apasionada de su esposa. Marcus fue atrapado y amenazado, por lo que tuvo que dejar la compañía de Scarlett. ¿Y qué más da? Se sirvió un vaso de vino Marcus. Nos divertimos bastante, se rió. Por su madre y por todo, esa vida tan libre le convenía perfectamente. Ya no dependía de nadie, nuevo trabajo, nuevo romance, y Marcus sintió nuevamente que esta vez lo lograría. Pero, por más que lo intentaba, con Betty y los niños, la suerte parecía haberse alejado de él. Ya no tenía suerte, y Betty se dedicaba a criar a sus hijos. El trabajo, que inicialmente había sido puesto en pausa, volvió a formar parte de su vida. Y pronto apareció un hombre, Clark, que se convirtió en su segundo marido y en un padre para sus hijos. Cuando no aceptamos lo poco, le dijo a Clark en una ocasión, algo más grande siempre llama a nuestra puerta. Clark no era perfecto, pero cumplió todas las expectativas de Betty, tanto como marido como padre. La mujer encontró su modesta felicidad entre una multitud de destinos y corazones rotos.